Como ellos son y5, vamos a dar comienzo al coloquio y mientras pues voy incorporando al resto de gente que quiera entrar. Buenos días a todos. Hoy, como cada año, el ICMM dedica el coloquio de febrero para celebrar el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en Ciencia. Las Naciones Unidas programaron este día en diciembre de 2015 con el objetivo de garantizar la participación y el acceso pleno de la ciencia a la ciencia para las mujeres y las niñas y lograr así aún más la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y de niñas. Esta resolución de las Naciones Unidas establece que las mujeres siguen estando excluidas de participar plenamente en la economía a pesar de que representan la mitad de la población mundial. Sin embargo, las mujeres tienen un papel fundamental que desempeñar y el derecho a participar en las políticas, los programas y la toma de decisiones de desarrollo sostenible en todos los niveles. Por estas razones, se insta a realizar mayor inversión en ciencia y tecnología, ingeniería y educación, matemáticas para todas las mujeres y las niñas, así como oportunidades en sus carreras y promoción profesional a más largo plazo. Para estar a la altura de los desafíos del siglo XXI, debemos aprovechar todo nuestro potencial y eso requiere desmantelar los estereotipos de género. Por eso el Instituto quiere suscribir las múltiples iniciativas que se realizan en estos días en el mundo con el objetivo común de abordar y eliminar las barreras de género en el ámbito tecnológico y científico y promover la igualdad de género en el crecimiento personal. La desigualdad de género es una realidad pues, en muchos centros de investigación y para transformar esta realidad es fundamental diseñar un plan estratégico y diseñar estrategias que implementen medidas que conduzcan a este cambio institucional sistémico y así abordar el sesgo de género existente en las organizaciones. Esther Garcés y Silvia Donoso han trabajado en el desarrollo de un plan de igualdad de género en el ICM con el reto de dar respuesta a la ley de igualdad vigente y a encajarlo con el plan de igualdad entre mujeres y hombres del CSIC y la definición de las nuevas medidas dirigidas a promover la integración de las dimensiones de género en el ámbito de la investigación científica. Y hoy nos van a contar su experiencia para el desarrollo de este plan y los retos a los que se enfrentan. Antes de iniciar, sin embargo, este coloquio, hoy desde el Instituto de Ciencia de Materiales queremos rendir homenaje y tener un recuerdo especial para nuestra compañera Ana Ruiz, que ha fallecido este fin de semana. Entonces os invitamos a guardar en su memoria un minuto de silencio antes de iniciar este coloquio. Pues muchas gracias a todos por compartir este minuto en reconocimiento a nuestra compañera Ana Ruiz. Y entonces damos ya inicio al coloquio que, como os he comentado, presentan Esther Garcés y Silvia Donoso. Esther es doctora en Biología y Ecología Marina por la Universidad de Barcelona y trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar, en el ICM, desde el año 2012. Y Silvia Donoso es doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y tiene una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias y políticas para lograr la igualdad de género y en el desarrollo de herramientas e instrumentos para transversalizar el género en proyectos de cooperación y desarrollo social.
y ellas dos nos van a comentar el trabajo que han realizado en el ICMM, en el ICM para realizar el Plan Estratégico de Igualdad de Género. La charla de hoy la titulan ¿Para qué sirve hacer un plan de igualdad de género en un centro del ICE? Que todo ya discurra bien y simplemente recordar a todos los que estáis conectados que cualquier cuestión que queráis plantear la podéis registrar en el chat, escribir en el chat y luego ya os daremos acceso después cuando termine la charla. ¿Vale? Pues, muchas gracias, Esther y Silvia, y esperemos que ya no haya más inconvenientes. Gracias. Creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar que todo se ve bien? Sí, se ve. ¿Sí? Se ve bien. Sí. Vale, pues bueno, primero de todo, agradeceros la invitación. Es una oportunidad para nosotras contar todo el trabajo que hemos estado haciendo. Y primero agradecer a Silvia Gallego esta invitación. De hecho, nos conocimos como persona y como institutos, el ICM y el ICMM, en el primer encuentro de comisiones de igualdad del CSIC, que fue realmente una revelación encontrar pues, todas las personas que estamos trabajando en este sentido. Agradecer también a Conchi Gutiérrez y todo el personal técnico que creo que está grabando la charla en diferentes plataformas y estamos haciendo parte de este experimento. Silvia y yo estuvimos pensando y planteando esta charla. Una de las cosas que Silvia me hizo reflexionar, ¿no? Cuando pensábamos, ¿para qué sirve hacer un plan de igualdad? Pues ella me comentó, es una fan de los escritores sudamericanos, ¿no? Y ella me dijo, me hizo conocer esta frase, ¿no? La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Pues yo creo que un plan de igualdad en un centro de investigación nos sirve para caminar y tirar adelante con todo lo que sabemos. No vamos a presentar los sesgos de igualdad que existe en investigación porque es de sobras conocido y lo que queremos es contaros el recorrido que nosotros hemos hecho, estos pasos que son lentos pero vamos hacia allá. En el Instituto de Ciencias del Mar, en el 2017, surgió la idea de crear un grupo de igualdad, pero era un bottom-up, era todo un personal voluntario con muchas ganas de hacer cosas, sin formación principalmente, con la idea de visibilizar el problema. Y esto es lo que durante un tiempo estuvimos haciendo. Pero en 2018-2019 tuvimos la oportunidad de participar en un workshop de un proyecto europeo, Libra, y además también participar en lo que se llama, es otro proyecto europeo, ACT, de comunidades de prácticas. Las comunidades de prácticas en este proyecto europeo se organizan por temáticas. Nosotras participamos en el de Ciencias de la Vida y en la comunidad de prácticas encuentras todas estas inquietudes y estas ganas de compartir buenas prácticas y conocimiento. Y aquí es cuando nos damos cuenta que en realidad Europa ha realizado un esfuerzo en formar a las personas y cambiar estas perspectivas. También participamos en diferentes workshops, os he puesto un ejemplo de lo que es GA Academy, que realmente está haciendo un trabajo de formación muy, muy relevante. Y en el 2020 lo que pasó es que aplicamos a 2 proyectos de financiación europea dentro del programa SWAP, Science with and for Society, y somos partners en 2 proyectos. El primero se llama LECJET, Leading Towards Sustainable JEPs in Research Performing Organizations, dedicado principalmente a planes de igualdad en centros de investigación, y también participamos en ResBios, que es un proyecto más dirigido a investigación responsable, pero también tiene una participación en temas de igualdad. Para que veáis de dónde vienen estos proyectos, no son proyectos aislados.
Ahora conocemos muy bien pues, que Comunidad Europea tiene toda una estrategia de igualdad para 2020-2025, pero esto se ha estado preparando desde el 2014. En el 2014, desde toda una prioridad, todos unos objetivos de Comunidad Europea en relación a los planes de igualdad. El proyecto que os he mencionado, Libra, aquí ya en el 2014 estaban pensando en cómo dar apoyo a todo lo que era la gestión y planes de igualdad. Aquí tenéis ACT, que es el segundo proyecto que os he mencionado, que participamos de las comunidades de prácticas. Y aquí ya en el 2020 es cuando aparece el JEP y les BIOS y es cuando nosotras en realidad tenemos una fuente de financiación dirigido a los planes de igualdad. Disculpa, Esther, a veces se te corta la voz. Sí. Vale. Entonces, el camino al futuro que nosotras vemos es, primero de todo, dentro del proyecto LEDGEP, tener una capacidad dentro del instituto mismo. Para esto, el proyecto nos ha facilitado formación, llevamos un año de formación, porque en realidad lo que queremos es que estos conceptos, estas perspectivas, se queden en los institutos como un knowledge básico. Entonces, a partir de aquí, a partir de esta capacitación y esta formación, nos planteamos dentro del proyecto LEDGEP la elaboración del plan de igualdad, que tiene todo un recorrido desde contratar a una persona profesional, en este caso es Silvia Donoso, que nos guía dentro de todo este camino del plan de igualdad, desde la diagnosis, a entender los datos, implementar acciones, realizar seguimiento de los avances de lo que puede alcanzar el plan de igualdad para una finalidad que es tener un plan, pero además producir un cambio sistémico en el instituto. Estos cambios están para quedarse, además de la formación y la capacidad del personal del instituto. Detallaros un poco más sobre LEDGEP. Es un proyecto de 4 años, empezó en enero de 2020 con una contribución total de 2,5 millones casi y como instrumento, Silvia os contará un poco más los instrumentos que se utilizan a nivel europeo para plantear el plan de igualdad y este en concreto pues tiene una característica que es usar unas herramientas que lo que llamamos, me sale en inglés, gender budgeting, al proceso presupuestario, a fin de eliminar pues, todas estas exclusiones económicas y políticas de muchos centros. Las coordinadoras son investigadoras sociólogas en la Universidad de Módena. Y para que os imaginéis un poco el proyecto, los paquetes de trabajo vienen desde esta formación que hemos estado recibiendo este primer año, a empezar el plan de género, que es el diagnóstico, estamos en esta fase, para diseñar y planificar toda una serie de acciones y una difusión. Utilizamos 2 herramientas europeas, que es la Guía de Igualdad de Género en la Academia y en la Investigación, porque tengo que decir que el proyecto está enfocado principalmente a centros de investigación y el plan de igualdad es con el enfoque de investigación. Y la segunda herramienta sobre la presupuestación de enfoque de género, para generar este cambio institucional. Y este es el esquema que Silvia os va a detallar un poco más. Hola, gracias por la invitación, ya lo dijo Esther, pero quiero reiterar mi agradecimiento por la oportunidad de compartir la experiencia del ICM.
Como os ha dicho Esther, este proyecto europeo gira en torno a dos instrumentos fundamentales. Uno es la Guía de Igualdad de Género en la Academia y la Investigación, que es un instrumento que está generado por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que dijéramos es el referente en materia de producción de análisis, de instrumentos y de avances de la Comisión Europea. Y se convierte en una referencia en todo lo que queremos avanzar en esta materia en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, esta guía, ¿qué hace? Es una herramienta que permite la formulación de planes de igualdad, ¿no? Es un instrumento que te guía, como dice, ¿no? En todo el proceso de formulación, con el objetivo de ¿qué? Pues de promover este cambio estructural en las organizaciones sobre las que se aplica. Desde dos perspectivas. Una es intentar eliminar los obstáculos a la igualdad de género, que son inherentes en nuestro caso en el sistema de investigación y que conocéis bien, ¿no? Al final el sistema de investigación es también parte de la sociedad en la que se desarrolla y evidentemente los sesgos de género, especialmente en el ámbito de la investigación científica, a veces están muy presentes. Entonces, ¿qué hace el plan? Intentar, ¿no? Transformar esta situación, luego vemos cómo. Y luego la segunda parte es adaptar las prácticas institucionales relacionadas con la gestión de recursos humanos, con la financiación, con la toma de decisiones en los programas de investigación. ¿Por qué? Porque supuestamente todo aquello que llamamos neutro, ¿no? Todas las políticas que se supone que son neutras, si no analizamos cuál es el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, pueden estar generando brechas imperceptibles al inicio con la simple formulación de la política, del plan. Entonces, ¿por qué es importante incorporar la perspectiva de género en el análisis para saber todo aquello que diseñamos, qué impacto diferenciado puede tener en mujeres y hombres? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esto? Evidentemente es el cambio institucional en materia de investigación en nuestro caso, porque como ha dicho Esther, en este consorcio hay tanto universidades como centros de investigación con sus particularidades, que esto siempre es interesante, lo hablábamos previamente, ¿no? Lo importante que es adaptar los instrumentos, en este caso el plan de igualdad, a la realidad específica del centro del instituto en que se aplica. Y entonces, esta guía plantea dos ámbitos clave. Una es mejorar la representación y la retención de mujeres en todos los niveles de las carreras científicas y técnicas, y de otro es promover la integración de la dimensión de género en la investigación y en sus contenidos. Eso tiene que ver desde la integración de los equipos, en que sean equilibrados y paritarios. Cuando habla de paridad, la Comisión Europea siempre habla de esta relación 40-60, en que no haya más hombres o más mujeres que superen esos márgenes. Pero luego en los contenidos, es decir, cuando tomamos la decisión de qué queremos investigar, también tenemos que pensar cómo impactarán esas investigaciones de manera diferente en mujeres o en hombres, ¿no? Entonces, aquí de qué estamos hablando, de quién investiga, qué investiga y para quién investiga, es decir, cómo se integran los equipos, cuál es el contenido de las investigaciones y cómo esos contenidos y esos desarrollos de la investigación impactan de manera diferente en mujeres y hombres. No necesariamente siempre, pero sí en muchas ocasiones. Eso sería el para quién. ¿Pasas, Esther? Vale. Y el otro instrumento que nos propone el proyecto, porque estos dos son dos instrumentos que nos propone el proyecto, es lo que decía Esther del gender budgeting, que es la presupuestación con enfoque de género. O sea, nada es neutro ni tan objetivo como pudiera parecer. Y el presupuesto es uno de las cosas que menos objetiva es en muchas ocasiones y que más impacto tiene, positivo o negativo, en la transformación de escenarios hacia la igualdad. Entonces, ¿qué implica la transversalización del enfoque de género? La toma de decisiones respecto a la recaudación y a la asignación de recursos para promover la igualdad de género. O sea, sobre todo en la recaudación quizás es menos claro, pero en el tema de la asignación de recursos, ¿en qué invierto los recursos de la institución? Puede generar brechas evidentes entre mujeres y hombres.
tiene que ver con la asignación de recursos para la contratación y las políticas que se derivan después de eso, tiene que ver en qué invierto, por ejemplo, hablábamos el otro día de las salas de lactancia, tiene que ver con inversión en infraestructuras, tiene que ver con inversión en muchas cosas. Entonces, las decisiones que tomamos a la hora de asignar recursos económicos son muy importantes a la hora de alinear una institución, ¿no?, con esa voluntad de promover la igualdad de género. También nos ayudan los presupuestos con enfoque de género a detectar los factores que hacen que la desigualdad sea persistente dentro de las instituciones. Si tú analizas previamente cuál es el impacto de los presupuestos, porque como todo proceso de diseño hay esta parte previa, ¿no?, que es el diagnóstico. Entonces, a tomar los presupuestos e interpretarlos es súper importante a la hora luego también de ver ese diferente impacto en mujeres y hombres. Una de las cosas que íbamos ya mirando en el ICM, en este proceso de diagnóstico, del que luego hablaremos, por ejemplo, era la capacidad de las mujeres y los hombres que estaban al frente de los equipos de investigación para obtener recursos. Y si había alguna incidencia en eso, había algún elemento, por ejemplo, que fuera el apoyo de las propias direcciones o de las propias instituciones en ese proceso. O cómo luego, una vez se obtenían los recursos, estos se aplicaban de manera equitativa entre las mujeres y los hombres que ocupaban o que formaban parte de los equipos. No esta mirada así transversal para ver si existen elementos distorsionadores que hacen que se abra una brecha, afecta directamente a todo el tema de presupuestación. Y eso siempre es interesante analizarlo, ¿no? Entonces, luego, una vez tenemos el plan, que sería otra dimensión, que también lo estábamos comentando previamente, es una vez tienes el plan de igualdad o cualquier otro instrumento o política institucional, es el tema de qué recursos le asignas al desarrollo de ese instrumento. Podemos tener un muy buen plan, pero sin presupuesto, sin recursos asignados, que a veces no solo son los recursos económicos, son los recursos técnicos, los intelectuales, la infraestructura. Es imposible avanzar en la implementación de ese plan. Entonces, es esta mirada de cómo se vincula al compromiso político de la institución, el compromiso institucional, con la asignación de recursos que permitan, ¿no?, el efectivo avance de ese compromiso. Un buen plan de igualdad sin recursos es un plan que no se puede implementar. ¿Pasas, Esther? Esta sería la lógica de un plan de igualdad, pero yo creo que casi de cualquier proyecto, ¿no? Es lo que hablamos. El diagnóstico, que es este análisis transversal de la situación de mujeres y hombres en la organización. Estamos en este proceso ahora. Hay dos partes, y os hablo, pero ya lo conocéis bien, que es una parte más cualitativa, que tiene que ver con el análisis de los instrumentos que ya existen, de los procedimientos, ver si efectivamente son objetivos y neutros en su aplicación, por esta apariencia de objetividad a veces en la aplicación no son tan objetivos ni tan neutros, es lo que hablamos de discriminación indirecta, a veces no es perceptible hasta que no aplicas el instrumento. Luego está... queremos pasar un cuestionario también, la percepción de las personas que integran los institutos o los centros es importante porque ya empiezan a captarse percepciones diferentes entre mujeres y hombres. Y luego hay una parte muy importante que es el análisis estadístico. Aquí hay que deciros que hemos encontrado algunas dificultades, supongo que vosotras encontraríais dificultades similares, que tiene que ver cuando hay diversas fuentes, intentar limpiarlas hasta conseguir un conjunto de datos verificados y que además respondan a la realidad de la mejor manera. Nosotras tuvimos el apoyo de recursos humanos del CSIC, que nos facilitaron buena parte de los datos, pero tuvimos que contrastarlos con nuestros propios datos de centro, ¿no? Y ver al cruzarlos dónde había contradicciones y limpiarlos en ese sentido. Y una vez tuvimos un conjunto de datos que dimos por buenos, empezar a sistematizarlos e interpretarlos. Una cosa es tener los datos y la otra es empezar a trabajar con los datos de diferente manera. Yo muchas veces explico el ejemplo
de, haciendo diagnósticos de otros planes de igualdad, ver informes que ponían contrataciones. Ha habido paridad, se han contratado a 10 mujeres y a 10 hombres. Sí, pero respecto a qué plantilla previa, ¿no? ¿Qué incrementos significan sobre la plantilla anterior o en las promociones? Hemos promocionado a 5 mujeres y a 5 hombres, pero si hay 300 mujeres y 10 hombres, las promociones son absolutamente con una brecha de género. Entonces, hay que contextualizar los datos para poder interpretarlos. Y en esta parte es muy importante el conocimiento de la institución, ¿no? Por eso en la Task Force de Género hablamos mucho de hay que contextualizar los datos y vincularlos con prácticas que los datos en frío tampoco puedes interpretarlos. A partir de todo este proceso de diagnóstico que te sitúa, ¿no? Te da esta foto de la que hablamos de cuál es la realidad en un momento dado de igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres en el centro, hay que empezar a formular. Formular implica tomar decisiones que tienen que ver con la priorización. Luego hablaremos de los ámbitos que se diagnostican. Ver la capacidad institucional para dar respuestas a todas aquellas brechas, inequidades o discriminaciones que puedas haber observado, cómo les das salida desde tu realidad y desde tu capacidad, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, estamos articulando, como decía Esther, dos partes. Una que tiene que ver con el propio contenido del EdGEP, mucho más dirigido al tema de la investigación y que está centrado en el personal investigador y cómo incorporamos el enfoque de género también en los contenidos de la investigación, pero estamos haciendo el esfuerzo desde el ICM de que esta parte del plan de igualdad se articule con un plan de igualdad que responda a nuestro marco legal y que incorpore al conjunto de la plantilla y de la institución. Porque no tiene sentido, y esto lo hemos hablado mucho, tener un plan que solo atienda al personal científico y deje fuera el resto de la institución. Un plan de igualdad es por esencia un plan institucional. Y en esto sí tenemos pleno compromiso del ICM de avanzar, de la dirección del ICM de avanzar en esta línea. Entonces, ahora estamos finalizando el proceso diagnóstico y empezando a ver en qué ámbitos podemos empezar a diseñar medidas que nos ayuden a reducir algunas de las brechas que hemos ido identificando de manera transversal. Una vez aquí en este proceso hay dos elementos que son importantes. Uno, lo de los indicadores de género. Nosotras hemos diseñado un cuerpo de indicadores muy amplio para intentar captar las posibles brechas y también intentar captar lo que funciona adecuadamente en materia en todos los ámbitos desde la perspectiva de género. Estos indicadores son importantes porque nos van a servir para ver qué cambios se producen a lo largo de la implementación del proyecto, porque deberíamos hacer evaluaciones intermedias, buenos seguimientos, y al final del proyecto, utilizando el mismo cuerpo de indicadores, podremos ver si aquellas medidas que hemos diseñado para transformar la realidad efectivamente han impactado positivamente o si necesitamos hacer reajustes porque alguna medida en el plazo de 4 años que tiene un plan de igualdad ha cambiado el entorno o no nos han funcionado adecuadamente o hay que ajustarlas de nuevo. Entonces, bueno, tenemos diagnóstico, formulación, la implementación, que es esa ejecución de medidas donde es muy importante el seguimiento, el acompañamiento, la verificación. Y aquí las comisiones de igualdad que juegan un rol fundamental y del que podemos hablar más tarde, ¿no? La función entre las funciones de una comisión de igualdad está el acompañamiento a todo el proceso del plan de igualdad, desde el diagnóstico a la formulación, la implementación, y no necesariamente como implementadoras, sino para acompañar y garantizar que efectivamente el plan de igualdad se está ejecutando en las condiciones que estaban previstas. Y luego el seguimiento, ¿no? Que también formaría parte de las funciones de una comisión de igualdad. Ahí, Esther, perdón, ¿pasas? Vale. Estos son los ámbitos que normalmente se abordan en un plan de igualdad. Algunos están recogidos expresamente en la ley y otros se han ido incorporando porque siempre hemos pensado que son útiles.
Un campo fundamental es el de la cultura organizativa e institucional. Si hay compromiso institucional, los planes de igualdad avanzan. Si no hay compromiso institucional, es muy difícil que sin este compromiso se avance. El compromiso no solo pasa por tener el plan de igualdad, porque forma parte de las obligaciones legales de las instituciones, sino lo que hablábamos antes, dotarlo de los recursos necesarios para que efectivamente ese plan se pueda ejecutar y la generación de unas condiciones institucionales que permitan el adecuado avance. Yo creo que este es un elemento clave. El otro ámbito es el de la representatividad de género, que tiene que ver con analizar la situación diferente de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Si existe segregación vertical, es decir, que hay muchos más hombres que mujeres en las categorías más importantes, o en el caso de la investigación, si los IPs o las IPs o los investigadores consolidados son más hombres que mujeres, y ver qué elementos son los que inciden en esta situación de desbalance entre mujeres y hombres. Tiene que ver con cómo está la distribución por ámbitos de investigación. Hay ámbitos muy feminizados y ámbitos muy masculinizados, ¿no? Hay que analizar cuáles son los elementos que contribuyen a eso, pero también tiene que ver con la antigüedad, con los grupos de edad, incluso con la representación sindical. Es decir, quién está dónde e intentar saber por qué. Porque conocer esta realidad nos permitirá luego también tomar decisiones. Luego está todo el tema de los procesos de gestión de recursos humanos, que tienen que ver con la selección y la contratación. Es decir, si todas las personas acceden de la misma manera o tienen las mismas posibilidades en los procesos de selección y contratación. Tiene que ver con la formación, y no únicamente la formación sobre temas de igualdad entre mujeres y hombres, tiene que ver con el acceso mismo a la formación. En la administración pública, las oportunidades deberían ser por defecto iguales. En las empresas a veces hay muchas diferencias y es fácil encontrar que la formación para la consolidación en el cargo se la quedan las mujeres y los hombres tienen mucho más acceso a formación para la promoción. Y esto no es una cuestión menor, también tiene que ver con el reconocimiento de la formación. El tema de que se reconozca la formación en igualdad como mérito es un paso clave, pero ha costado mucho. Entonces, no todo lo que tiene que ver con la formación, ver si existe una distribución o una lógica diferente entre mujeres y hombres. El otro tiene que ver con la promoción y la carrera profesional. Si existen las mismas oportunidades, si existe el mismo acompañamiento, si existe, ¿no?, el mismo apoyo a las carreras de mujeres y hombres. Eso tiene que ver, por ejemplo, en nuestro caso con el mentoring. Hay diferentes elementos que pueden ser analizados para ver. La cuestión está clara, que existe una brecha evidente, ¿no?, entre los hombres que llegan a carreras muy desarrolladas en materia de investigación y la cantidad de mujeres que se quedan en el camino por cuestiones varias. Entonces hay que ver qué elementos son esos los que contribuyen a distorsionar lo que debería ser por lo menos un avance en paralelo, ¿no?, de mujeres y hombres, si existieran las mismas condiciones. Otra cosa tiene que ver con las condiciones de trabajo, los tipos de contratos que se tienen, las jornadas, los horarios, ¿no?, y ver si eso influye. El tema de la política retributiva, la famosa brecha salarial de género. Es verdad que en la administración es mucho más difícil que existan brechas, porque hay como mucha más transparencia, pero luego existen un conjunto de complementos a productividades que son mucho más ad hoc a veces, y que ahí sí que se generan brechas. En la administración pública yo he visto brechas del 16%. Entonces, eso quiere decir que hay motivos varios que generan que las mujeres ganen menos que hombres. Entre los factores que os podría decir ahora está el tema de las ambigüedades. La incorporación más temprana de los hombres hace que haya brecha que se genere a partir de la antigüedad. Hay brecha que se genera a partir de la reducción de jornada o las jornadas parciales que concentran muchas mujeres. Si yo bajo mi dedicación, baja mi salario. Y entonces al final la brecha lo que hace es comparar masa salarial de las mujeres contra masa salarial de los hombres y sale esa brecha. Tiene que ver con los cargos de alta dirección que ocupan muchas veces más hombres.
decir, tiene que ver con la distribución de los complementos personales o no, todos aquellos complementos que no dependen exactamente del lugar de trabajo, ¿no? Sino que tienen que ver con otras cuestiones. Ahí se genera brecha. Ahora, a partir de ya, en los próximos meses, todas las empresas y la administración deberán hacer auditorías salariales, ¿no? Para ver cómo está la situación y a partir de las medidas que se han tomado los planes de igualdad, si las correcciones están funcionando. O sea que ahí hay un avance importante. Otra cuestión súper importante es el tema de la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. No sé si habéis leído los resultados de la encuesta que se pasó desde el CSIC, bueno, desde la comisión creo que fue, Mujeres y Ciencia. Bueno, esa es una brecha enorme. Es importante ver el impacto que tiene incluso directamente sobre las carreras de las mujeres. Entonces es un tema a tratar, es un tema que aún teniendo un protocolo del CSIC es poco conocido y está poco implantado a nivel, por lo menos de algunos centros, y creo que es un tema importante también. El tema de la conciliación, que bueno, hay que darle una vuelta a esa cuestión, es importante diagnosticar. En el ICM se pasó una encuesta justamente sobre el tema del teletrabajo y la incidencia que haya tenido sobre mujeres y hombres, y ya salieron algunos elementos que marcan claramente, ¿no? una brecha, no solo en el uso de medidas, sino en el impacto que ese uso tiene entre mujeres y hombres. Y otra cuestión es la comunicación no sexista. Es importante el lenguaje que utilizamos, en la forma, pero también es importante el contenido. Cada vez hay más esfuerzos para visibilizar la presencia de las mujeres en la ciencia y en todos los campos, y eso es un avance. El uso de la imagen no sexista también, ¿no? Muchas veces ha pasado que si las referencias que estás dando son siempre de hombres, la imagen es de hombre, y lo importante que es, el otro día justo lo hablábamos y en este marco es importante, el tema de que las niñas tengan referentes femeninas. Las niñas no se pueden imaginar como científicas si no tienen referentes femeninos, y eso es interesante, pero también es interesante que los niños se imaginen a las niñas como científicas, porque hay también referentes femeninos. Creo que esto es de ida y vuelta para mujeres y para hombres. Y finalmente el tema de género en la investigación, que es el eje de nuestro proyecto LEGER, pero que forma parte, ¿no?, de esta dimensión integrada de plan de igualdad, que no solo atiende a un colectivo, sino que tiene esta mirada institucional y que quiere dar respuesta a todo el mundo. ¿Pasas, Esther? Y esta es una diapositiva de cómo le hemos estado dando vueltas también con las compañeras de Madrid, cómo nos imaginamos la relación, por un lado, de los planes de igualdad a nivel de centro con el plan de igualdad del CSIC. Entendemos que el plan de igualdad del CSIC necesariamente es nuestro paraguas, ¿no? Y que es el instrumento de referencia que debe trascender a todos los centros, pero a la vez hemos de hacer posible que traslademos, ¿no?, o aterricemos ese plan más general en la realidad de nuestros centros para que sean más efectivos. Entonces, sin perder nunca de vista que el plan del CSIC, el plan de igualdad del CSIC, es nuestro paraguas, necesitamos necesariamente ese aterrizaje que permita ajustar las respuestas y dar respuestas más idóneas a realidad que son diferentes en cada uno de los centros o de los institutos. Y esta es la visión que tenemos, y estamos viendo cuál es el encaje de la mejor manera, ¿no?, para que sea un win-win, que todo el mundo pueda sumar esos esfuerzos en la mejora de nuestros instrumentos y de los resultados que se derivan del mismo. Luego está también el marco legal, porque tenemos la ley de igualdad, pero también tenemos la ley de la ciencia, existen particularidades por ser administración pública. Entonces tenemos que ver cómo no empezamos a encajar todos esos elementos, que además tiene que ver con la creciente demanda que decía Esther por parte de la Unión Europea para incorporar efectivamente el enfoque de género en el ámbito científico, pero bueno, en el de la administración ya estaba claro, ¿no? Entonces hay que ver cómo avanzamos, cómo articulamos y cómo creamos esta red de propuestas que se construye mutuamente y que permite que CSIC y sus centros avancen en esta materia. Y luego está la otra dimensión, que es la que ya hablaban las compañeras, es cómo nos articulamos en red,
¿no? También tenemos la Comisión Delegada de Igualdad del CSIC, pero existe también la Comisión de Mujeres y Ciencia, con la que creemos que es muy importante articularse, porque como centros de investigación que deben incorporar la dimensión de género en su quehacer, ¿no? Deberíamos tener esta doble articulación. El encuentro, como ya hablabais, fue un espacio súper interesante para verificar esa necesidad, ¿no? Y como detonante para empezar a crear alianzas. Creemos que es importante porque creo que hay experiencias en todos los centros, ganas en todos los centros e institutos, y que es importante avanzar en esa línea. Ahora hay que ver cómo esa articulación se concreta, ¿no? Y buscamos la mejor manera de dar salida a esta inquietud que ahora tenemos. Y finalmente una última reflexión que a veces le damos muchas vueltas. Los planes de igualdad son un mandato legal que debería aplicarse ya solo por eso, pero esa nos parece una mala excusa porque sea un mandato legal. Que nosotros creemos que realmente los planes de igualdad van mucho más allá. Sí que te permiten dar cumplimiento a la norma vigente, pero hay muchos estudios después de la aplicación de planes de igualdad que no solo es eso, sino que hay claras mejoras en el rendimiento, la productividad y la competitividad interna. Eso está claro. Mejora el clima laboral y la motivación del personal. Contra mejores condiciones de trabajo tengas y más satisfecha o satisfecho te encuentres en el entorno de trabajo, muchísimo mejor. Alexandra. Tiene que ver también, y es muy importante disculpar, se ha colado una llamada, tiene que ver también con la captación y la fidelización del capital humano cualificado que tienes. Es muy importante. Si hay satisfacción en el trabajo, la rotación se reduce muchísimo. En las empresas es clarísimo. Si te encuentras mejores condiciones, te vas. Si estás satisfecha o satisfecho con tu puesto de trabajo, te quedas. Y eso es súper importante, sobre todo en materia científica y de investigación. Hay que retener al personal. También hay que aprovechar ese conocimiento. Pero luego hay otras cuestiones que tienen que ver con la parte externa, que tiene que ver con la mejora de la imagen corporativa y también tiene que ver con la parte de responsabilidad social corporativa. Como centros de referencia, es lo que hablaba antes, es importante que trasladar una imagen de normalidad, de igualdad en la ciencia, ¿no? Y constituirte como referentes posibles y futuros para las niñas. Entonces, este era más o menos lo que queríamos exponeros y compartiros, pero también nos apetece muchísimo tener un intercambio un conversatorio, que hay que decir, dicen en América Latina, un conversatorio que nos permita hablar. No sé. Seguimos. Perdón. Ahora sí. Te digo que quería deciros que eso, muchas gracias por vuestra charla, muy, muy interesante, y abrimos ahora eso, el espacio de diálogo como nos habíais propuesto. Hemos dicho eso, que en el chat si queríais comentar alguna cuestión de primeros yo os la trasladaba y en principio ha aparecido una única cuestión a la que creo que en parte le habéis dado respuesta, y es que nos comentaban si nos podríais explicar con más detalle cuáles son los indicadores de género que habéis elegido y cómo los elegís. Tenemos un cuerpo de indicadores enorme, no sé si estamos hablando de 60 indicadores a lo mejor. Hay varias cuestiones para escoger los indicadores. Una, que den respuesta a los diferentes ámbitos. La otra, importante y casi que previa, es garantizar que tienes fuentes confiables que te darán el valor para los indicadores. Es muy importante que si yo digo cuál es la brecha salarial, siempre pueda referirme a la misma fuente, que sepa que trabaja siempre los datos de la misma manera y que yo al principio del proyecto, en este proceso diagnóstico, pero también al final podré acceder a la fuente para que la comparación sea real.
Entonces, es importante esta cuestión, es decir, tener una fuente en la que puedas confiar que te va a ofrecer los datos y luego empezar a diseñar indicadores que te permitan que sean sensibles al género, es lo que decimos, en que puedas comparar la situación de mujeres y hombres. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de representatividad, el indicador normalmente es número y porcentaje de mujeres que están en cada uno de los ámbitos, en áreas, departamentos. Ahí tienes una primera imagen. Entonces empiezas a ver si hay segregación horizontal. Por ejemplo, que hay más mujeres en biología que en otra. Entonces tienes una primera imagen. Luego, distribución de mujeres y hombres por categoría profesional. Ahí empiezas a ver si hay segregación vertical, si hay concentración de hombres, por ejemplo, en el A1 o como investigadores, y que las mujeres empiezan a ser mayoría en los grupos técnicos. Algo ha pasado ahí, ¿no? Si tienes este desequilibrio entre mujeres y hombres. Tiene que ver luego también, por ejemplo, con la antigüedad. ¿Ves qué ha pasado y por qué hay muchos más hombres que se incorporaron antes que las mujeres? Porque eso luego se te vincula con el tema de las antigüedades que contribuyen a la brecha salarial. Es intentar diseñar, ¿no?, todos estos elementos poco a poco y en función de tu realidad, ¿no? Nosotras tenemos un montón que podemos compartir, los que nosotras hemos usado, que nos han servido, ¿no? Entonces, para empezar, también tenéis el documento europeo, que es SheFigures, y también tenéis una indicación de cómo se pueden desarrollar estos indicadores. Cierto que SheFigures está muy enfocado a temas de universidad, pero es un punto de partida que podéis ver. Hay que ir ajustando poco a poco, porque claro, tienes muchísimas cosas. Por ejemplo, el tema de acoso sexual, que es un tema siempre complejo. Número de denuncias, 0. Aquí no hay acoso sexual. ¿Existe el protocolo? ¿Existe confianza en las personas de referencia? ¿Han habido denuncias informales? Los que no haya ninguna denuncia formal no quiere decir que no exista el acoso. Entonces hay que empezar a buscar mecanismos. Si no puedo obtener esta información clara a través de las denuncias, vamos a hacer una encuesta de percepción, donde empiezan a salir más cosas. El tema del lenguaje, ¿estamos utilizando lenguaje inclusivo en todas partes? ¿Sí o no? ¿Salen más imágenes de mujeres y hombres? ¿Puedo ver la web y sentirme reflejada? Eso es como lo más sencillo, pero en todos los ámbitos hay que ir diseñando y siempre lo importante es que sean sensibles al género, quiere decir que esté comparando la situación de mujeres y hombres. Porque no sirve de nada hablar solo de mujeres, porque no las puedo comparar con nada. Entonces el tema es la comparación permanente sobre la situación diferenciada. Y luego la diferencia entre ponerlo todo en relación, ¿no? Despidos, 2 y 2, sí, pero si hay 10 mujeres y hay 200 hombres, los despidos, el impacto que han tenido sobre las plantillas diferenciadas de mujeres y hombres son muy diferentes. Entonces, es utilizar los datos de manera de tener la mejor foto posible. Y luego a partir de ahí diseñar tus medidas. Porque luego, por ejemplo, tú puedes decir, hay muchos más hombres en direcciones que mujeres. Y puedes plantear, bueno, voy a intentar avanzar hacia la paridad. Pero tienes que pensar también en el plan de contratación que tiene tu centro o tu instituto previsto. No te puedes luego marcar una medida que diga, voy a alcanzar la paridad en los cargos de alta dirección. Pues si no tienes previstas contrataciones, ¿qué vas a hacer? ¿Despedir hombres para contratar mujeres? Esa tampoco es la lógica. Entonces, teniendo en cuenta los resultados de tu diagnóstico, tienes que empezar, ¿no?, a generar las condiciones que te permitan desde tu realidad empezar a avanzar. Por eso el plan en 4 años, pues vas viendo, ¿no?, cómo distribuyo las medidas para que realmente las pueda aplicar. Es un encaje de bolillos, pero es interesante siempre. Sí, es que además tenemos que aprender un poco a ver los datos con otra perspectiva, que a veces los pasamos así no nos fijamos en los detalles que nos dan un poco pie a ver esas diferencias. Los asumimos, muchas veces los asumimos como normales cuando no deberían serlo. No, y ponerte las gafas de género, que es un salto cualitativo. Exacto. Que cuesta muchísimo, no es, me las pongo ahora y ya veo. No, es un proceso. Eso es que el tema es que es un proceso interesante y a veces hablas de cuestiones que dices, no, esto es neutro y objetivo. Si estoy investigando los peces, los bancos de peces de no sé qué,
esto no tiene impacto diferenciado en mujeres y hombres, depende, porque si estamos hablando de pesca, no es lo mismo que estemos hablando de los percebes que recogen mayoritariamente hombres que de las conchas que recogen. Entonces, todo tiene impacto, pero hay que darle a veces mucha vuelta e intuirlo. El tema, por ejemplo, de arquitectura, el tema de la distribución de las casas, ¿no? El tema de ahora las cocinas abiertas, el tema de los espacios abiertos para no aislar a las mujeres. O sea, todo puede ser interpretado de manera diferente. Ahora, ¿no? El tema de las cocinas van a ser abiertas porque queremos formar parte de la conversación. Los hombres o las mujeres que cocinan cada vez hay... Entonces, otra manera de repensar las casas, la distribución, la comodidad, el contacto. Entonces, todo ha ido evolucionando con diferentes miradas, desde luego. Pues sí, totalmente cierto. Nos hace falta esas gafas muy a menudo, que se nos olvidan. Otra cuestión que indicaba aquí en el chat, dentro ya del contexto del CSIC, ¿qué tipo de medidas tenéis pensado implementar en el tema de recursos humanos? Bueno, no sé si Esther quiere decir algo, pero claro, ahí tenemos 2 niveles de actuación. Uno que podemos, dijéramos, incidir y el otro sobre el que no. Como centro puedes incidir en tu nivel de centro, ahí sí. Pero intervenir, o sea, hacer propuestas que vayan más allá de nuestro ámbito de actuación va a ser complicado. Yo creo que elevar propuestas al CSIC tiene que ser un trabajo articulado, de abajo hacia arriba, en que tengan en cuenta de alguna manera las realidades diferentes. Porque sí, el CSIC tiene propuestas y medidas a nivel de gestión de recursos humanos. El que pasa es que son tan generales que su aterrizaje no necesariamente llega a los centros y no necesariamente encaja con la realidad de los centros. Entonces hay que empezar a buscar cómo trasladamos desde los centros necesidades que de alguna manera tienen que tener un paraguas que pueda responder a estas diferentes realidades. Eso va a ser complejo, pero yo creo que hay que avanzar en esa línea, ¿no, Esther? Yo quizás añadiría, las capacidades que tenemos los institutos no son muchas, pero sí que podemos impulsar carreras y garantir esta igualdad de oportunidades que a veces nos obvia. Tenemos ahora la suerte de ser severos ochoas en el ICM. En el ICM se gestiona a contratos predocs, a extensión de contratos postdocs. Se gestionan muchos temas que antes no podíamos, pero si tenemos esta mirada, pues dar apoyo a proyectos de mujeres, a proyectos de personal que vienen de una baja. Esto ahora empieza a ser una realidad porque tenemos esta financiación y esta capacidad de gestión. Entonces, estamos en 2 o 3 convocatorias ya, hemos lanzado 2 o 3 convocatorias, es nuevo para nosotros también, pero en estas convocatorias sí que tenemos muy en cuenta cuál es la población que recibe esta convocatoria, cómo está distribuida esta población y cuál será el impacto. Muchas veces acciones que piensas que van en un sentido, acciones positivas, no lo son. Tienes que realmente pensar esto. Y estamos pues consiguiendo que pues dentro del grupo de trabajo de igualdad pasen estas convocatorias en nuestras manos para poder opinar y decir, y esto en nuestro instituto es nuevo, ¿no? Poder incidir en lo que se propone. Hay cosas que sí que es muy difícil incidir y ya sabemos dentro del sistema. Pues en este sentido trasladan en el chat también una pregunta, porque bueno, agradecen la presentación y luego comentan que el abordaje de un plan de igualdad, pues eso, para un instituto con fondos, pues es un poco como lo que habéis expuesto, cómo llevarlo a cabo. Pero ¿cómo podría hacerse en un centro del CSIC más pequeño en el que no se cuenta con tantos medios? Es una gran dificultad. Silvia, ¿quieres comentar? Bueno, nosotras lo que desde el grupo hemos hablado es que intentamos documentar todo el proceso y lo que queríamos era generar algún tipo de guía desde nuestra experiencia que permita al resto de centros poder avanzar, ¿no? Tener una buena práctica para compartir, creemos. Pero realmente es muy difícil avanzar solo desde
¿no? Las actividades voluntarias, fuera de tiempo. Tiene que ser un compromiso institucional que genere las condiciones para avanzar. Ahí está la clave, totalmente. Y formación. Para mí, lo que nos ha hecho abrir los ojos, al menos a mí, es esta capacitación que tienes, ¿no? Y que empiezas a pensar en este sentido. Y dar estos cambios, o sea, transitar. Yo he transitado a otra situación nueva, que yo veía el problema, pero no sabía cómo resolverlo. Entonces, dar formación a las personas del instituto, que son las personas que al final van a llevar a cabo este trabajo, para mí es esencial. Os están ahí cuestionando también en el chat por información acerca de los documentos que habéis mencionado y del plan de igualdad que tenéis en el centro, si se puede compartir o si hay opción de... Ya Esther ha comentado que la documentación es pública y el PPT... La documentación europea la podéis encontrar o si no la podemos compartir. Y dentro del proyecto europeo LECHEP vamos a producir una guía de buenas prácticas. Todo el camino que estamos haciendo, todo el recorrido se va a documentar porque en realidad ICM va a ser como un caso de estudio, somos quizás el experimento, ¿no? Y donde, en este caso. Donde podemos, si podemos enseñar o mostrar estas experiencias van a ser básicas para el recorrido de otros institutos, con lo cual estamos a vuestra disposición para compartir pues las cosas buenas y las dificultades que nos hemos encontrado, por si esto ayuda. Está claro. Claro que sí, claro que eso es de gran ayuda para todos. Yo os quería, me chocaba, quería haceros una cuestión, porque lo que habéis comentado es que tenéis que hacer un poco de encaje de la ley de igualdad, el plan de igualdad del CSIC, del plan de igualdad de vuestro centro, de las normativas europeas. ¿En qué se diferencian? ¿Dónde encontráis la principal dificultad para hacer que encajen unas con otras? ¿Por qué no encajan? Hay un tema administrativo. CSIC es solo una empresa con un solo NIF. Entonces, tenemos un plan de igualdad que es un plan general para todos los institutos. Y esto es nuestro paraguas. Pero sí que es verdad y todas reconocemos que aterrizar a nivel de instituto es muy difícil con este plan. Cada instituto tiene una singularidad, una particularidad. Las medidas que pueden servir a un instituto grande no tienen por qué servir a un instituto pequeño. Con lo cual, la primera dificultad quizás es la transposición esta del plan general y la falta de datos de diagnóstico en los institutos pequeños. Tenemos que saber los indicadores por centro. No nos sirve tener indicadores generales. No nos sirve tener indicadores por áreas. Podemos ir al área, nosotros pertenecemos al área de vida, pero es que se pierde perspectiva haciendo estas generalidades y es totalmente necesario aterrizar a nivel de centro por las particularidades que tenemos. Para mí esta es la primera dificultad. Silvia, puedes comentar otras, pero... Bueno, más que dificultad es el encaje porque la ley de la ciencia aterriza en el tema de la investigación. Los planes de igualdad en el marco de la ley de igualdad aterrizan la parte más de gestión de los equipos humanos de cualquier empresa o de cualquier entidad. Entonces, hay que ver cómo vamos sumando esas diferentes perspectivas para convertirlo al final en un producto único. No podemos tener diferentes instrumentos de ahora un plan para la parte científica, un plan para la parte de recursos humanos. Entonces, es coger, ¿no?, todas estas perspectivas, dar respuesta a todas ellas y tener un producto único. Ahí está la cuestión. Y luego es ver cómo ese producto, que es aterrizado a un centro, encaja de alguna manera o encuentra su reconocimiento o su articulación con el plan del CSIC, que es el paraguas, que al final es, dijéramos, el paraguas que nos une a todos los centros o institutos bajo el mismo, ¿no? Y que haya alguna manera de que sume, que todo sume, que aquellos diagnósticos que se hacen a nivel de centro sirvan también para ampliar, como decía Esther, la perspectiva, ¿no?, o esta mirada que se tiene desde una cosa que es muy general. Porque al final cada vez va aterrizando más, porque al final el plan del CSIC lo que hace es aterrizar el plan de la Administración General del Estado.
Entonces, ya hay un aterrizaje, pero es necesario un segundo aterrizaje porque los centros somos tan diversos que necesitamos adecuar, ¿no?, a las medidas a contextos que son muy diferentes. La misma medida aplicada en contextos diferentes puede tener impactos absolutamente diversos. Entonces necesito ajustar la medida, darle contenido y realidad en relación a mi realidad. Y esto tiene que ser un de ida y vuelta y que contribuya, ¿no?, que el CSIC sea cada vez más flexible para ampliar la mirada y nosotras seamos capaces de aterrizar de la mejor manera nuestra referencia, nuestro instrumento de referencia, que es el Plan de Igualdad del CSIC. Os puedo ilustrar con un ejemplo muy práctico. Nosotras como Recursos Naturales y como Instituto de Ciencias del Mar tenemos muchas campañas antárticas y árticas. Si os acordáis, hace un par de meses hubo un caso de acoso en el barco, en un barco oceanográfico, y es cuando nos damos cuenta que en las campañas, en los barcos oceanográficos, no hay un protocolo de acoso sexual. Pues son estas singularidades, ¿no?, que cada uno en su centro conoce y tenemos necesidades diversas y diferentes. Es cierto eso. Ya, es que no me quedaba muy claro cuando decíais lo de encajar a qué os referíais, porque entendía que, pues eso, que tiene que ser una cosa muy abierta y el plan de igualdad algo que recoja las necesidades de todos y luego, claro, que recoja las particularidades de cada uno. Es en ese sentido en el que lo exponéis. Sí. Pues muy bien. En el chat lo que comentaban, o que ya habéis dado respuesta también, pero por si acaso alguien no lo ha visto, eso que toda la información se hará pública, la charla esta está siendo grabada y se transmitirá en el canal de YouTube del instituto. Y Silvia, Esther, sí que nos comentabas que el plan de igualdad aún no lo tenéis totalmente redactado, pero que es proceso de estos 4 años de proyecto un poco el terminar al final con la redacción de ese plan, o... No, el plan lo tenemos que tener redactado en marzo. Sí. El proyecto está pensado en 4 años precisamente para que dé tiempo a hacer este diagnóstico, esta redacción del plan, las acciones y además monitorear, vigilar estas acciones, qué resultados y qué impacto tienen. Y si realmente ves que aquello que has planteado pues no ha resultado como tú esperabas, pues volvemos a empezar el círculo, volvemos a plantear acciones y tiene que dar tiempo en estos 4 años a la finalización del proyecto para poder formular un segundo plan a la finalización. Es lo que entendía, que esto es un proceso dinámico, con lo cual una vez que redactéis el primer plan y lo pongáis en marcha, podréis modificar ese plan de actuación si veis pues eso, que la respuesta no ha sido en el camino que esperabais de alguna de las medidas o en ese sentido. Exacto, sí. Un plan es un ser vivo. Que se adapta y evoluciona. Tiene que ser adaptable porque los entornos a veces cambian, las necesidades cambian, entonces el plan tiene que ser muy adaptable. De aquí el rol que hablábamos de las comisiones de igualdad, ¿no? De este seguimiento, de esta verificación y de este acompañamiento a la correcta ejecución del plan, pero además esta capacidad de poder ajustarlo, ¿no?, si el entorno cambia o las medidas que tú tomaste no están siendo las adecuadas. Lo que explicaba antes del ejemplo que teníamos, salía una convocatoria y en la convocatoria hablaba de paridad de mujeres y hombres y era así, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la población meta sobre la que se aplica esta convocatoria. Entonces eran 70% mujeres, 30% hombres, más o menos. Estoy general. Entonces, si hablamos de paridad, va en contra de las mujeres. Aquí tendríamos que hablar de proporcionalidad, porque si es paridad, al final lo que haces es 50-50, pongamos, va en contra de las mujeres que son mayoría. Entonces, al final, una medida que supuestamente debía tener impacto positivo sobre las mujeres, lo que hace es impactar negativamente porque no has tenido en cuenta la población a la que se dirige la medida. Entonces, es esto de ir todo el rato pensando, todo aquello que hago va a impactar igual sobre mujeres y hombres, de dónde parto y hacia dónde quiero llegar. Pero además las medidas de igualdad luego
no necesariamente solo son positivas para las mujeres. Lo hablamos del tema de la conciliación. Vamos a empezar también a pensar qué necesidades tienen ellos para conciliar, porque al final solo nos planteamos medidas para que nosotras conciliemos. No vamos a pensar medidas para que ellos puedan conciliar también, que es darle la vuelta, ¿no? Pero entonces al final te generan a ti las mejores medidas para que tú concilies. No, es que quiero que también ellos puedan conciliar. Entonces es todo el rato darle la vuelta a todo y mirarlo de diferentes perspectivas. Y ahí está a veces, ¿no? el compartir, hablar mucho, a tener diferentes miradas. Es importante, ¿no? Este carácter de los grupos de igualdad que incorporen a gente desde diferentes lugares de trabajo, posiciones, para tener una mirada lo más amplia posible, porque al final a veces nos quedamos solo desde una mirada y es muy limitante, ¿no? La riqueza de la propuesta dependerá de la riqueza de los equipos. Y de ahí es importante también, ¿no? Que también los hombres se incorporen en este proceso, porque también es interesante, sus perspectivas tienen mucho que decir igual, ¿no? Yo creo que Silvia ha contestado parcialmente una pregunta de Silvia Gallego, ¿no? Que Silvia comentaba cómo las medidas del plan de igualdad cambian comportamientos de personas que no están sensibilizadas. Bueno, no, yo creo que el plan no sé si cambia mucho. O sea, tenemos que abrir estos espacios, tenemos que conversar, es un tema social. El plan será, todos los planes que podamos hacer serán más buenos o más malos. Vamos a hacer lo que podamos, pero mientras, durante ese camino, tú te estás dando cuenta de las cosas que no funcionan. Desde el sistema puede ser no funcional, como bases de datos parciales que no incorporan toda la información segregada, en diferentes niveles. Si durante el camino del plan tú estás solventando ya algunos temas, para mí esto ya es de mucho valor. ¿Cómo sensibilizamos a estas personas? Bueno, pues durante este camino creo que es la gran cuestión, ¿eh? Estoy contigo que es muy difícil, pero tenemos que hacerlo conjuntamente porque el beneficio es conjunto. Yo creo que ahí está en parte eso, si hacemos ver a los chicos que el beneficio es para todos, que no es solo, no estamos intentando hacer un plan de igualdad para beneficiar únicamente al personal femenino, sino que es en beneficio de todos, pues por ahí ganaremos posibilidad de camino y de acción. Siempre se va mejor y se tiene que hacer y es bueno para todos. Esto quizás sería el mensaje. Yo final, creo que ¿no? sí, que es uno de los principales mensajes que hay que trasladar, sobre todo también porque además en las comisiones de igualdad al final también mayoritariamente sois mujeres las que estáis dentro de la comisión. Sí, sí, sí. Aunque hay personal masculino también muy activo e involucrado, pero ahí sí que hay una diferencia también de porcentajes de participación. Poco a poco, ¿no? La consciencia esta de sesgo, pues ir dejando esto de lado. Sí. De acuerdo. Pues aquí me corrige Silvia. Silvia, sí. Muy bien. Muy bien, pero creo que esa no es la normalidad. No es la norma, no es la norma. Bueno, nos gustaría tener muchos cambios, igual no ocurren tan rápido como quisiéramos, pero ahí estamos. Pues genial. Pues eso, desde todos sitios, vamos, desde distintos institutos os están dando las gracias por la charla y por todo lo que hemos aprendido con vosotros y nos va a inspirar a todos a cambiar, a participar en los planes de la redacción de planes de igualdad de los institutos y a implementarlos. No sé si queréis añadir vosotras algo más, si desde el chat o alguna persona quiere conectarse directamente para hacer algún comentario o algo, les podemos dar. Encantadas de haber participado. Podemos compartir los materiales, si tenéis un repositorio, si no, en Saco, de CSIC, podemos compartir estos materiales y demás. Y lo que necesitéis, pues estamos aquí. Pues muchas gracias a las dos por vuestro tiempo, por compartir todas estas ideas con nosotros, y si no hay ningún otro comentario por parte del personal que se ha conectado, pues nada más que eso, reiterar nuestro agradecimiento por
estar hoy aquí con nosotros y contarnos todo lo que sabéis y todo lo que habéis trabajado y todos vuestros proyectos, y ojalá dentro de un par de años nos podamos conectar otra vez y nos contéis cómo va en marcha vuestro plan, cómo habéis avanzado y dónde está la clave para que todos los demás también un poco podamos seguir adelante. De aquí a 2 años espero que vosotras compartáis también el vuestro. Pues ojalá seamos muchos los que podamos hacer una charla compartiendo las distintas iniciativas de los planes de igualdad de los centros. Sí. Pues ya está. Pues eso, mucha suerte. Muchas gracias. Suerte a todas y a todos. Gracias a todos. Chao.